Hola, bueno, bienvenidos sean todos a nuestro segundo episodio del Sueño al Éxito. Mi nombre es Ricardo Alarcón. Hoy ha sido un día de locos. Ha sido bien complicado armar todo eso, pero cada día vamos mejorando. Y por supuesto, estamos de nuevo con nuestro compañero y amigo. Mi nombre es Marco Mejía y claro, ha sido un día muy loco. Estamos tratando de configurar este podcast lo más mejor posible, pero ha sido un poco difícil, ¿no? Es un poco creyendo de que era algo fácil, pero no. Estamos batallándole un poquito, pero aquí estamos contentos y felices para poder darles más material acerca de nuestras experiencias. ¿Sabe qué estaba pensando en este momento? Que si yo le aplicara la pregunta hoy, ¿cuál es el sueño de Marco hoy? Creo que sería fluir en el micrófono, porque hoy nos ha costado un montón, ¿sabe? Pero, ¿cómo estuvo su día, Marco? Cuéntame. Ha sido un día muy bueno, un poco de locos, como dice usted. Quisiéramos de que llegara aquí, sentarnos, prender las cámaras y ¡pum! Ya tenemos un podcast. Pero lamentablemente hay que hacer muchas cosas que gracias a usted, al ingeniero de audio, pues se está funcionando, porque yo estoy aquí nomás como viendo para arriba, ojalá que haciendo como que hago, pero no hago. Aquí andamos tratando de cumplir sueños y poniéndole títulos a todo el mundo. Sí, claro. Nuestro ingeniero en sonido, Henry, ¿cómo estás? Y como dices, yo estoy aquí como meneándole al tornillo para que digan que está haciendo algo, ¿no? Como aquel empleado en su primer día, ¿no? Que está ahí como que haciendo y se menea por un lado, se menea por otro lado, para que digan, wow, este trabajador es el trabajador que bien aplicado, ¿no? Entonces, sí, la verdad que, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero esta semana, al menos de mi parte, ha estado, podría decir, increíble, ¿sabe? Han pasado cosas interesantes. Entre una de ellas es la apertura de nuevos trabajos. Y fíjese que esto me lleva a un punto interesante, porque es cuando uno ve lo que uno ha sembrado, ¿no? Y hablábamos con mis compañeros de equipo y realmente estamos haciendo cosas maravillosas que las van a ver en las redes sociales. La compañía va avanzando, estamos muy, muy, muy felices el día de hoy. Pero vamos a centrarnos un poquito más, a hablar un poco de nuestros comienzos. En mi caso, y tomémoslo desde dónde, Marco, desde que estaba en Guatemala, desde que yo estaba en Honduras, o ya se le olvidó que vivió en Guatemala. Bueno, algo que quiero poner en cuenta y algo de que me estoy poniendo a pensar ahorita es de todo lo que estamos haciendo ahorita. Es un caos total. Y eso me hace recordar el principio de nuestras empresas, porque no sabíamos qué hacer. Porque nos veníamos para un lado, otro, nos veníamos para otro lado, y siempre llega el problema, y cómo solucionar el problema. Se poncha la llanta, se arruina la máquina, y un sinfín de cosas. Que literalmente es lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, se nos fue el audio, se nos fue la luz, algunas cosas, que es el desorden que traemos siempre, ¿no? En un principio, como empresa, pues eso es lo que pasa, ¿no? Lamentablemente no tenemos un orden. No es como quisiéramos, como lo que dije al principio, ¿no? De llegar y ¡pum!
todo está bien, ¿no? Ah. Entonces, es algo como un desorden total. Entonces eso me recuerda, como vuelvo y repito, al principio, ¿no? Porque siempre hay un desorden empresarial, un desorden de cómo fluir las cosas, ¿no? Entonces, Y de hecho, se va a ver en nosotros conforme vayamos avanzando en esto, ¿no? Cuando nos veamos en situaciones en el podcast en las cuales tenemos que ver por dónde salir, es también un poco un reflejo de lo que ha pasado también en nuestro proceso como emprendedores, ¿no? Yo recuerdo muy bien las primeras veces que había que resolver algo. O sabe, tengo una buena anécdota. Recuerdo la primera vez que fui a Caterpillar, por ejemplo, con miedo. Como pero que no, yo ya les debía, ¿no? Es una locura y fue como, hola, buenas tardes, ¿cómo puedo ver la máquina acá? ¿Qué pasa? Que no sé qué. Y eso me lleva al siguiente recuerdo, que es que cuando 2 años después como 2 años después llego y ya llego con más actitud, ¿no? Más actitud y posiblemente eso también se va a venir aplicando acá, ¿no? El hecho de venir con más actitud y que todo fluya y todo lo demás. También me lleva un poco más atrás, me quiero retroceder un poco más. Y fíjese que y quiero saludar, de hecho, a alguien que le decíamos capitán en el trabajo de los árboles que nosotros que teníamos, perdón. Y fíjese que quiero preguntarle algo. ¿Usted qué piensa sobre esto que yo siempre menciono? El hecho de que a usted le pagan por hacer las cosas bien. O sea, yo recuerdo que a nosotros nos pagaban $13 la hora, pero para hacer las cosas bien. ¿Y a qué quiero llegar con esto? El hecho de acostumbrarse desde que uno viene desde atrás a hacer las cosas bien. No sé cuál fue su experiencia. O sea, no sé si en algún momento usted decía como, no, ya sí lo voy a dejar porque muy poquito me pagan. ¿Qué piensa de todo eso? ¿Qué piensa Marco sobre todo eso? creo que eso nunca pasó por mi mente, ¿no? Yo he conocido personas de que porque me pagan tanto, yo hago esto. Mi esfuerzo es al 30%, mi esfuerzo al 50%. Entonces, yo siempre he visto eso como una mente mediocre. Lamentablemente no lo quiero sonar así, pero eso es, ¿no? Ah, porque me pagas $10, te voy a hacerlo de $10, ¿no? Entonces, creo que hay muchas personas allá afuera, lamentablemente, que piensan eso, ¿no? Yo siempre le digo a mis trabajadores, yo te voy a empezar a pagar tanto, pero si tú empiezas a crecer en la empresa, a poder esforzarte, a poder aportar más a la empresa, yo no tengo ningún problema de darte. ¿Me entiendes? Entonces, hay muchas personas que lamentablemente piensan, ah, porque me pagan poco, voy a hacer poco. Claro, como que en la Y entrevista de trabajo le dijeron como, no, te pagamos 7 si lo haces mal y 12 si lo haces bien. O sea, yo siempre he dicho, es como te pagan por hacer las cosas bien, ¿no? claro, Y es interesante porque también en todo ese proceso en el que uno estuvo de trabajador, conoció mucha gente, también aprendió como quién quiere ser y como quién no. claro. Y esto me lleva al hecho de que de todo se puede despejar y así sacar consejos para uno mismo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo empresas que yo digo como yo jamás quisiera ser como ellos y empresas que actualmente yo digo yo quiero ser como esas empresas, yo quiero que la gente quiera trabajar conmigo y es algo que obviamente es un aprendizaje, ¿verdad? Que ha venido por años, digamos ya estamos en el año 5 de recorrido y pensando hacia atrás, y lo mencionaba en el podcast anterior, ¿no? De que le hemos batallado, ¿no? Pero, ¿cómo fue su primer año, Marco? Cuénteme un poco de su primer año. ¿Qué es lo que más recuerda? Y fíjese que me llama la atención una pregunta que la venía pensando. ¿Usted tiene una persona que sea como de quien aprendió? Como alguien que le gustaría agradecerle.
Bueno, sí, en el transcurso de todo esto he tenido muchos mentores, he tenido muchas personas que me inspiran, de que me dijeron muchas cosas, ¿no? O sea, muchos consejos como, hey, dale, o sea, a lo que tengas que hacer, habla, si tú dices que vas a hacerlo así, lo vas a hacer así, ¿me entiendes? Entonces, claro, hay un amigo, tal vez no sé si va a escuchar el podcast algún día, pero esperemos de que sí, ¿no? No porque no es una persona muy tecnológica. Eh, Literalmente todavía, no sé si todavía tendrá teléfono de los flip phones, porque nunca le gustó la tecnología, ¿no? Pero es un gran amigo. Es una persona de valores, es una persona de Dios. Literalmente él me habló mucho de Dios en su momento. Y bueno, le quiero agradecer mucho, ¿no? Se llama Emilio Morente, él es de mi país, es un trabajador que literalmente una inspiración para mí, ¿no? Eh, Trabajamos juntos mucho tiempo y a pesar de, de ya no verlo, siempre de repente le hablo, ¿no? De repente le hablo y viejo, ¿cómo estás? O sea, y él ve en mí, aquello siempre me dice patrón, siempre me dice como que fuera, como que todavía trabajara conmigo, ¿no? Entonces, creo que hay se puede decir, un aprecio total hacia esa persona, ¿no? Eh, Aunque justamente ahorita en la empresa, o sea, ya no trabajamos juntos, ¿no? Pero él me ayudó mucho, es una persona eh, digna de lo que hace y eso me recuerda lo que hablamos, ¿no? Él empezó en la empresa ganando muy poco. Me acuerdo en aquel entonces como $9 o algo así. Pero poco a poco él decía que él prefería estar en un lugar gotita tras gotita, pero de repente se llena el vaso, ¿no? Entonces él me decía, no, mira, yo fui constructor en Guatemala, pero aquí voy a dar lo que yo puedo. Entonces me acuerdo que mis aventuras como los patios, con él empezamos. Y justamente yo le voy a pedir a producción que ponga una foto, porque hacíamos muchos trabajos juntos. Y los fines de semana me ayudaba y es una gran persona, ¿me entiendes? Que no lo tenía planeado hablar de él, pero qué bueno que me los, que estamos hablando de esto, ¿no? Porque es una persona que admiro. Aparte de mi papá, o sea, para que no se sientan mal, mi papá, te amo, te quiero mucho y gracias por lo que has hecho. Pero aparte de él, obviamente tengo a este amigo Emilio, ¿no? Eh, Podría hablar muchas cosas de él, podría hablar un sinfín de cosas, ¿no? Pero como te digo, hasta el momento yo de vez en cuando le hablo y y es una gran persona, ¿no? A lo que quería llegar con esta pregunta es que siempre hay personas en el camino de uno. En mi caso, yo podría decir que uno de mis grandes acompañantes, tanto en los términos de cuando estuvimos mal a cuando estamos bien, sería Alan. Básicamente empezamos en Houston, los dos viendo cómo hacíamos. Y justamente esta semana estábamos hablando con uno de nuestros compañeros en el negocio, ¿no? Uno de los choferes, de cómo se le batalló. Y tocaba ese punto de que uno no lo hace solo, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando estábamos en Houston, tomamos la decisión de ir a Nebraska, North Dakota, Sur Dakota, ¿sabe? Sin dinero. Y me acuerdo que ahí nos conectó a alguien, vamos con un gran sueño, una ilusión. Y él me decía, ¿estás seguro que nos van a pagar? Y yo, sí, ajá, sí, estoy seguro. En cierta forma tenía fe, ¿verdad? Pero cuando llegamos allá, pues la vimos feo. Y era como que yo le decía, mira, yo tengo en esta tarjeta, vos en cuál tenés.
Y él me decía, yo honesta, ¿y cuánto tenés? ¿Quién paga el hotel esta semana? Y así, o sea, nos llevó un montón de cosas para poder estar donde estamos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Nosotros evolucionamos, pero también hay personas que están en el camino que nos ayudan a cumplir nuestros sueños o al menos a facilitarnos el camino un poco más. Y al mismo tiempo hay personas que también ayudan a como no facilitarnos, pero darnos enseñanza, ¿no? Claro. Entonces, en ese camino que estuvimos allá fue una locura porque nosotros estamos aspirando a salir adelante, ¿no? Es agosto, nos pagan en noviembre. Imagínense, me acuerdo que mi amigo Alan tenía el hijo recién nacido. Me imagino mucho estrés, la persona con la que estábamos trabajando muy formal al principio, muy informal después. Usted sabe, como ese tipo de clientes o personas que uno va conociendo que al principio es como, Marco, ¿cómo está? Mire, me gustaría tenerlo en este proyecto, aquí, allá, que no sé qué, y a la hora del pago, mire que dejo ahí una basurita, mire que dejo acá, allá. Entonces, me gustaría hacerle ese honor también a Alan, porque gracias a él muchas de las cosas que están pasando ahora pues han sucedido, ¿no? Porque él estuvo ahí en momentos cuando mis camiones se arruinaron, porque él sabe un poco más, ¿no? Y también ahora trabajamos en equipo. Entonces, ¿a qué voy? Desde atrás ya llevamos como un camino de personas, experiencias, malas experiencias, y es lindo. Y también cuando éramos empleados, ¿no? También hay muchas personas, perdón, que nos dejan muchas enseñanzas. O sea, porque uno no es que es emprendedor y ya, no, eso viene desde el trabajo, desde el primer jefe, desde los primeros compañeros de trabajo. O sea, todas esas personas que le ayudaron a hacer a uno lo que uno es hoy, ¿no? Claro, hablando del tema de los principios, pues obviamente, regresando al tema de mi amigo Emilio, como le digo, él me ayudaba los fines de semana, ¿no? Los fines de semana en mi empresa, trabajamos en una empresa que, bueno, no voy a decir el nombre, pero la empresa donde trabajamos antes, pero los fines de semana él me ayudaba, él me ayudaba a hacer los patios o a plantar, cosas así, ¿no? Entonces, de una cierta manera, él me ayudó como a moverme de esa empresa, ¿no? Porque eventualmente yo como que yo quería generar más. Y eso va al punto que algunas veces, como dice usted, yo no pensé en el punto de que porque me pagan tanto voy a hacer tanto. O sea, no, yo siempre aspiré a más. Y eso es algo que le digo a todo el mundo. O sea, el éxito está en ti. El éxito está... si tú no quieres crecer, o sea, te puedes quedar donde estás. Entonces, yo lo que digo es que tienes que esforzarte, ¿no? Aunque tal vez monetariamente no está ahí, pero eventualmente la recompensa va a llegar. Entonces, regresando al tema de mi amigo, me hace recordar mi primer proyecto. Mi primer proyecto fue de unos amigos de la India. Muchos me imagino que deben de saber cómo trabajar con esas personas. Pero bueno, estos clientes no eran tan malos como el estereotipo que se conoce, ¿no? Pero mi amigo Emilio me dijo, yo te ayudo, amigo, yo te ayudo, mi chato, dijo, porque esto nos lo vamos a echar en 4 fines de semana y lo vas a sacar. Pero normalmente cuando uno empieza un proyecto, le empieza con el más pequeño al más grande. En este caso, empezamos con lo más grande, como todo, y me dices, eso no fueron 4 fines de semana. Es como aquel video, ¿no? De qué piensa el jefe de cuánto tiempo se va a terminar, el chalán, Claro. Sí, todos tienen... Y pasa la primera semana. Primer fin de semana.
no sabemos dónde empezar. Porque fíjate, que este patio era de 4 niveles. La parte, la parte baja, de abajo de un deck, le iba a empezar el primero. De ahí iba a tener sus 4 gradas a otro nivel. De ahí iba a tener 4 o 5 gradas a otro nivel. Y de ahí 3 o 4 gradas al otro nivel para salir al driveway de la casa. Totalmente no sé ni cómo decirlo, porque era un caos total. Yo emocionado porque fueron mis primeros $80,000. ¿Qué voy a hacer con $80,000? Dije yo, ¿no? Pero siento de que a ese le perdí mucha plata. Pero de eso salieron muchas cosas. Recuerdo que en ese tiempo mi papá trabajaba para una empresa de restaurantes, y él vio mi angustia. Porque dijo, bueno, o sea, no lo voy a dejar a mi hijo solo, ¿no? Recuerdo de que me dijo, ¿sabes qué? Te voy a ayudar en las tardes. Porque este trabajo lógicamente no era para 4 fines de semana, sino que iba a ser para un mes entero, ir todos los días. Entonces me acuerdo que mi papá me dijo, yo salgo a la 1 de la tarde, yo vengo y te ayudo un rato y bueno, vamos a sacar esta flote. Entonces la idea era de que mi amigo Emilio me dejara los pilares y nosotros hacer lo demás. Desde entonces, pero nunca funcionó así, porque el cliente empezó a ver los proyectos, oye, pero eso no va así. Y acuérdense, estamos hablando de 4 niveles. Y lamentablemente, el porche de él miraba para abajo. Entonces, qué mejor manera de que el hombre tuviera acceso a nuestro trabajo. Entonces él estaba desde arriba y decía, mira Marco, yo creo que ahí está un poco torcido. Si sabemos que está torcido, porque no sabemos lo que estamos haciendo. Pero no le puedes decir a un cliente, estamos haciendo mi primer patio. No. Porque literalmente no se puede. Porque imagínense, entonces va a decir él, pues madre, ¿será que contraté a la persona correcta? Porque él me dijo, yo tuve 4 estimados, pero el tuyo me explicó exactamente lo que ibas a hacer. Pero en aquel entonces no había ChatGPT, si no, imagínense, hubiera sido más bonito, ¿no? Pero yo creo que, como dicen muchos amigos, le puse mucha crema a los tacos. Porque yo fui el que gané se puede decir la competencia ahí, pues. Pero ahora generarlo, hacerlo, fue muy, muy, muy difícil. Me acuerdo que esa vez empezamos en febrero, llegó una nevada. Mi papá estuvo ahí siempre conmigo y le agradezco mucho. Él estuvo conmigo ahí. Yo lloré, papá. Yo sí lloré en ese patio. Ese patio le lloré. O sea, hubieron un sinfín de cosas que tuve que contratar otra persona que me ayudara. Me acuerdo que en aquel momento yo pedí ayuda en redes y ninguno. Nadie me ayudaba. No, que estamos muy ocupados. No, que yo no puedo tocar eso sino entre un mes. O sea, literalmente en aquel entonces redes sociales había mucho egoísmo. Y me acuerdo que dije, bueno, aquí tengo que hacerlo. Porque me dieron un depósito de $30,000. ¿Y qué puedes hacer con ese dinero tú? O sea, literalmente tienes que hacer algo. Yo estuve a un punto de que le dije a la persona que supuestamente me iba a ayudar, yo te cobro 250 el día. No se preocupe, señor, yo le pago 300. La cosa es que quería que lo terminara. Y me ayudó, pues. Pero siempre tenía un problema, el alcohol. Y ese es el problema que he tenido con algunos trabajadores, el alcohol. Ese señor trabajaba de 9 a 2 de la tarde y con la excusa de que tenía que ir a hacer otras cosas, pero lamentablemente era el alcohol. Entonces yo le decía a mi papá, ayúdame, ¿no? Y gracias a Dios mi papá me ayudó. Pero en ese transcurso nevó. Entonces mi papá
como que le dije a mi papá, ok, nos vamos a salir del proyecto ahorita, porque ya estaba hasta estresado, ¿no? Pero es una larga historia, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero sabemos de que siempre hay alguna persona que estuvo ahí para ayudarnos, ¿no? Y ese es mi papá, que, que hasta el año pasado trabajó conmigo. Y ahora ya está, se puede decir retirado, pero no está retirado, obviamente, ¿no? Pero, pero yo le dije un día, mi meta va a ser que algún día que yo te voy a retirar. ¿Y qué me refiero a retirar? Es que poderle pagar todavía su sueldo, ¿no? Entonces es algo de que estamos trabajando para eso, ¿no? Eso se podría decir de que es un sueño de Marco, ¿no? Claro, Hacia uno de los diferentes éxitos que hay, ¿no? claro. Sí, sí, realmente. Yo podría decir, ahorita que usted menciona todo eso, que se me ocurre un sueño. A mí me encantaría a poder apoyar más a los míos. O sea, es una meta que yo tengo de los que se dejen apoyar, los que quieran estar, que todos vamos a salir adelante. Creo que sería uno de mis grandes éxitos. Llegar a ese punto, ¿no? De donde yo pueda decir, hey, venite, y que todos vayamos hacia adelante, ¿no? Y ahorita que usted mencionaba a su papá, también me recuerda al mío, o sea, realmente él ha estado presente en cada una de las etapas de mi negocio, desde el principio. De hecho, él me ayudó a gestionar algunas cuestiones de préstamos, estuvo ahí, nunca fue como que vino y me dijo, ¿sabes qué te pasa por más? O sea, no, siempre es como escuchando, aconsejando, aconsejando, porque él también tuvo un emprendimiento, ¿no? Él viene de emprendimiento. Yo recuerdo haber estado trabajando con él desde que tenía 8 años, no me pagaba, todavía me debe. Siempre me decía, te voy a dar 20 y me cobraba las baleadas. Me cobraste las baleadas. No, pero realmente es un agradecimiento infinito y creo que la mejor manera de honrar todo eso es tratando de esforzarse y hacer que las empresas de uno y uno llegar a lo máximo posible, a lo máximo posible. O sea, mientras la salud lo permita, es algo que tenemos en mente, ¿no? Y es una locura esto del emprendimiento. ¿Sabe? Ahorita es interesante porque también se está formando un equipo bien bonito en lo que es mi compañía. O sea, es como... Ahorita me siento positivo, pues. O sea, ahorita todo se está dando. No sé cómo está en su lado, cómo se ha sentido estos días. ¿Siente que el sueño va bien, el sueño va mal? ¿Cómo? Yo creo que puedo decirte que tengo un buen equipo. Tengo un equipo de muchos trabajadores positivos. Como todo, tú sabes. Trata la manera de buscar el mejor equipo, ¿no? Entonces, actualmente, pues, claro, tengo un buen equipo. Tengo 7, 8, 9 trabajadores perfectos. Te- Eh, Tengo una pregunta. claro. Hágalo. Disculpe, ya no le Dígalo. pregunto, pues. Eh, te- ¿Cómo fue el proceso de contratación? O sea, porque ahorita estamos hablando ya del pastel hecho, ¿no? Estamos hablando de sus 8 maravillosos trabajadores, 9, que no sé cuál es el noveno. Está bromeando, está bromeando. Pero, ¿cómo fue ese proceso del primero, del segundo, del tercero? ¿Cuál es su experiencia? Bueno, el noveno es una nueva diseñadora que tenemos. No sé si se acuerda. Pero bueno. Ah, es cierto. Saludos a la diseñadora. Eh, ¿Cómo fue bueno, cómo fue el proceso de contratar, ¿no? Bueno, si mis amigos me estaban viendo esto, disculpen, esto no lo sabían ustedes, pero me robé uno de sus trabajadores. En ese entonces, regresando al tema de mi primer proyecto, tenía mi papá y tenía otro trabajador que, que fue un gran amigo. Bueno, es un gran amigo. No, no voy a decir era, fue, no, porque es un gran amigo. Eh,
Juanito, Juan Yescas, él trabajó conmigo. Juanito trabajó conmigo mucho tiempo. Incluso trabajamos juntos con Emilio. Él trabajaba en la empresa donde trabajábamos antes y le dije, ¿sabes qué? Necesito un trabajador. Pero me dice, pero me vas a dar horas. Le digo, no te preocupes. No sé cómo lo voy a hacer, pero te voy a pagar. Entonces le dije, yo no puedo arriesgar a traer una persona que no sepa. Entonces yo quiero una persona que pueda trabajar conmigo y te voy a decir sincero, esa persona, ese trabajador, son de pocos de que puedo decir yo que se rompió la madre conmigo. Y en ese entonces también mi cuñado, que tengo que darle decir hola, también al cuñado, porque él me ayudó mucho. Trabajamos hasta tarde. Mi cuñado me da risa que decía, pongámosle luces a las máquinas. Y lo primero que fue a Amazon y lo fuimos a poner las luces, ¿no? Y como te digo, o sea, he tenido buenos trabajadores. Gracias a Dios he tenido buenos trabajadores. He tenido quizás uno o dos malos. Pero que diga yo, los corrí, pues casi se fueron solos, ¿no? Pero esa fue la parte, ¿no? O sea, yo siempre he sido cuidadoso de emplear a cualquier persona, ¿no? Y gracias a Dios me han venido buenos trabajadores. Juanito trabajó conmigo 5 años. 5 años. Se fue a su país hace 2 años. Guatemala, ¿no? México. México, ok. Sí. Y al principio dije, ching, o sea, ¿qué va a hacer sin Juanito, no? Porque me apoyó mucho. Ese muchacho estuvo conmigo en los tiempos buenos, estuvo conmigo en los tiempos difíciles y todavía y lo aprecio. O sea, él me dijo, patrón, yo me voy a ir, pero vuelvo pronto. Y hasta el día de hoy ya llevas 2 años, Juanito, y no te veo acá. Entonces, como le digo, es un gran trabajador. Lo extraño, pero sé que está con su familia, ¿no? Cuando él me dijo, ¿sabe qué, patrón? Yo me tengo que ir por mi familia. Me agradeció. Hasta el día de hoy me habla y me dice que gracias por todo. Que cuando una satisfacción personal, yo siento de que una vez me dijo, patrón, ¿sabe qué? Desde que yo me vine a trabajar con usted, yo hice más plata. Y yo me voy para mi país porque una, pues obviamente supe administrar mi dinero y dos, pues cuando empecé a trabajar con usted yo generé un poquito más. Y eso me da un poquito de satisfacción porque trato todos los días de darle lo mejor a 7, 8 y 9 familias. Porque al final del día ese es el motor de cualquier empresa. El motor de cualquier empresa, poder generar trabajo, generar empleo para esas personas. Porque tenemos que ver 9 familias. Y es un poco, esa es la meta, ¿no? Es la meta de mantener esas 9 familias. Claro, y es donde uno se tiene que poner las pilas, ¿no? Uno estar al día y consiguiendo trabajo, viendo no solo por uno, sino también por los demás. Es una cuestión bien interesante. He encontrado mucha gente que una de sus trabas ha sido eso mismo, ¿verdad? El hecho de tratar de encontrar trabajadores y es algo bien difícil, o sea, no todos tienen la bendición de que encuentren esa persona, pues, de que está al 100% con uno y cree en el proyecto de uno y va a salir adelante. Pues normalmente la gente está un poco a la defensiva, digamos, por las muchas malas experiencias que hay allá afuera, porque sí sé de lugares donde definitivamente se aprovechan de la gente.
Y es algo que le pasa factura a los demás, no, pues porque cuando uno quisiera contratar más personal, ese personal ya viene intoxicado, ¿no? Ya viene intoxicado, ¿no? Y pues la idea es uno... Yo le voy a poner un ejemplo. Con uno de los muchachos que ahorita nos está apoyando en el proyecto, el Mister, bueno, usted lo conoce, vamos al gimnasio juntos. Él es uno de los que se está poniendo la 10, pues. Se está poniendo la 10. Y me gusta mucho el hecho de que está aprendiendo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? También Qué amor uno... por él. ¿Cómo dice? ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que uno también quiere que las personas se desarrollen, ¿no? O sea, las personas que llegan a su empresa logren desarrollarse y salir adelante, ¿no? Pues porque uno no es el destino final de la gente, pues. O sea, también hay muchas otras oportunidades allá afuera, pero ahí estamos con eso y ahí vamos. Chistoso lo que tú dices que hay malas experiencias en otras empresas, ¿no? Justamente Juanito venía de un patrón que le dejó de pagar por unos 2 o 3 meses, creo. ¿De manera justificable o simplemente porque... Como volvemos a repetir, es obligación de uno como patrón Claro, pagarle a sus trabajadores, ¿no? Pero algunas veces, bueno, tú te empiezas a endeudar con tus trabajadores y si les sabes que la siguiente semana te lo pago, la siguiente semana te lo pago, la siguiente semana, oye, ¿sabes que no me llegó el cheque o X cosa? Entonces, de una cierta manera empezó a fluir eso en la empresa donde él trabajaba antes, ¿no? Entonces, él se dio la, bueno, no puedo decir la desgracia, ¿no? Pero el patrón lo trató mal. Y entonces dijo, oye, ¿cómo vas a tratar mal después de que te he esperado 3 meses para que me pagues? claro. Imagínate. Y justamente él lo tuvo que demandar. Tuvo que demandar a su patrón. Y bueno, él ganó el caso, ¿no? Pero yo me puse en mi mente y dije, no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo ser aquella persona de que le puedo decir a mis trabajadores, yo no puedo decirle a mis trabajadores, te pago mañana, ¿no? Y Aunque los en... subcontratistas, algunas veces, yo sé que me estás viendo, un poco tarde, ¿no? Pero trato la manera de pagarle a mis trabajadores por semana, Pero ¿no? en algún momento, obviamente, ¿verdad? Uno es un proceso y la compañía va creciendo, la administración va mejorando, ¿no? Pero en algún momento le pasó a usted de haberse atrasado. O sea, siento que es algo que a los emprendedores nos puede pasar, no nos puede pasar. ¿Cómo lo ve usted? Yo cuando empecé mi empresa, te voy a decir que yo no me pagué por mucho tiempo. Eh, yo todo cheque que llegaba lo ponía en la empresa. Entonces, yo supe la manera de pagar mis biles o pagar lo que cualquier cosa con la empresa. Entonces yo no me pagué por varios tiempos. Incluso yo empecé a usar mi sueldo hace como 2 años y medio. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo quería no tanto acumular, pero yo quería tener un poquito del, como dice el gringo, fluff, un poquito de dinero, ¿no? Para no llegar a esos problemas. Entonces, administrativamente tuve que ser muy estricto. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a tener que no tener un carrito. Vas a tener que venir con el carro de la empresa porque yo vendí todos mis carros para poder comprar bueno, el pick-up de mi empresa, ¿no? Y, y a la misma vez tratar la manera de ahorrar. A modo de que no me importaba que no pagara a mí, pero tenía que pagar a mis empleados. Eh, no sé si fue algo inteligente, pero de una cierta manera así fue que yo fui creándome aquellos, ¿cómo se puede decir?
ponerme más estricto en la Con usted manera, mismo. manera financiera. Porque, bueno, yo le puedo decir, mi familia me llamaba tacaño. Por mucho tiempo mi familia me decía que era muy tacaño. Pero no era porque era tacaño, simplemente quería tener ese dinero en la cuenta. Muchas personas me decían, tienes que tener por lo menos 6 meses de salario para alguna persona, ¿no? Entonces yo dije, bueno, $20,000, $30,000, $40,000, no sé. O sea, yo tenía que tener esa plata ahí. Y ahí fue lo que... Yo siento de que no, de esa manera yo tal vez no batallé mucho, pero sí no me pagué por mucho tiempo, ¿no? Hasta que conocí lo que es una contadora, hasta que conocí otras personas que en el camino logré conocer y se pusieron en mi camino para que, porque me preguntaron, ¿y cuánto te pagas? No, pues yo no me pago nada. Ah, ¿cómo no? Si tú eres empleado, bueno, tú eres jefe, ¿no? Le digo, pues sí, pero es que no sé si puedo pagarme. No sé si puedo pagarme porque yo quiero que mi empresa crezca. Sí, pero tienes que acordarte que esto lo haces para bien, ¿no? O sea, no es como para un hobby, ¿no? O sea, no es como que... Porque Sí. tienes familia, ¿no? No es como que vamos a ir a andar en bicicleta. ¿Va? Entonces, es algo de que siempre lo he valorado o es algo que siempre lo he hecho para poderle pagar a mis empleados, ¿no? Y siempre lo he dicho a ellos. Si yo les debo una hora, dígame, porque eso lo quiero ser transparente. Yo no me voy a hacer millonario robándole horas a mis empleados. Claro. Ahora, les digo, si tú te faltan horas, es porque tú no haces bien tu trabajo. ¿Por qué? Porque tú tienes una aplicación donde tienes que ponerlas el horario, ¿no? Si tú no haces tu trabajo, a mí no me vengas a preguntar que me faltaron las horas. Incluso es algo que les digo todo el tiempo. Y todo el tiempo porque yo no me hago más rico con robarle. Claro. Y escuché un podcast una vez que tú como jefe no debes de robar a tus trabajadores. No fue del sueño al éxito. Ese fue Ah, sí, definitivamente. Capítulo 1, minuto 20. Capítulo 1. Ah, No le robes a sí. tus Yo ahí empleados. lo vi, yo ahí lo vi. Sí, claro. Antes, cuando yo no tenía manera de hacerlo con aplicación, si yo llegaba a las 7:17, yo les ponía 7:30. ¿Me entiendes? Pero ahora obviamente tenemos tecnología, entonces es a la hora que entraron, a la hora que entraron. ¿Me entiendes? Entonces yo no me hago más rico. ¿Me entiendes? Porque yo siento de que ellos se esfuerzan y hacen lo que tienen que hacer y que para que yo llegue y le robe 15 minutos semana, pues, por semana, por mes o lo que sea, creo que no es la manera correcta, ¿no? Pero, como les digo, tengo un buen equipo. Espero que estén escuchando esto. Si no, menos 5 horas. Y espero de que como le digo, quiero crear un ambiente que todo el mundo quiera trabajar para Anabel. Y es algo de que siempre trato la manera de recompensarles con algo. Tal vez esto no signifique mucho para ellos, pero yo trato la manera de darles algo. El año pasado no quiero, y lo quiero decir, no es para reclamarles y no es para sacar las cosas en cara, Ajá. pero últimamente, hace los últimos 2 años, les vengo regalando botas. No es mi obligación, pero es una forma de agradecerles a Dios y a la misma vez cuidarlos. Porque tuve un trabajador que, bueno, ya no está aquí en el país, pero está en otro lado por situaciones personales, pero él se golpeó un pie y por falta de
de Equipo de Steel Toes. seguridad, ¿no? Seguridad, más que todo. Y entonces dije yo, ¿qué son $200? $250 por persona. Porque ese dedo, siempre le decía, es el dedo de Messi, porque me costó como $25,000. Entonces, creo que de una cierta manera lo he creado como para protegerlos, pero a la misma vez ahorrarme otros $25,000 Claro. que, que he tratado la manera de cada trabajador tenerlos. Aunque me falta uno, o dos, O tres. o tres. Ojalá mucho más. Fíjese que yo le hacía todo este tipo de preguntas porque en mi caso fue bien distinto, Bueno, no sé, ahorita vamos a ver qué tan distinto fue, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando yo trabajaba, y usted mencionaba lo de los 6 meses, y me llevó a ese recuerdo de tener 6 meses de sueldos o salarios para poder vivir, ¿no? Cuando yo estaba trabajando, yo tenía mis 6 meses de salario, o sea, yo básicamente me podía hacer, y de hecho lo hice, me salí de trabajar, empecé a investigar en qué podía incurrir y demás, ¿verdad? Pero como emprendedor fue todo lo contrario, es como empecé a dejar de tener dinero, todo fue como cuesta arriba, o sea, tuve una experiencia mucho más difícil en ese sentido, ¿verdad? Obviamente batallé para todos lados para lograr llegar acá. No lo mencionaba en el podcast pasado, no me rendí, pero ahorita es como que yo estoy gestionando todas esas cosas, ¿no? O sea, como ya estamos empezando con los uniformes, ya estamos empezando con el hecho, como usted me comentaba a finales del año pasado y me decía, Ricardo, usted tiene que tener una base para poder seguir adelante, y eso obviamente es como un círculo de que lo hace pensar mejor, ¿no? En mi caso es, ok, ya tenemos la base, ya estamos haciendo mejor las cosas, las cuestiones administrativas van mejor, nuestra salud va mejor, y eso también tengo que meter el gimnasio, es algo que estamos haciendo, y es como que todo va funcionando mejor, ¿verdad? Pero en mi experiencia no fue así de que emprendí y todo fue para bien, o sea, fue batalloso. Entonces, yo a veces le hago muchas preguntas y aprendo de usted porque usted va pasos más adelante, ¿verdad? Yo creería que yo voy unos, digamos, si son 20 pasos, yo voy 10 atrás. Entonces, de ahí agarro mucha experiencia, ¿no? Y pues ahorita vamos a ese punto de salir más adelante. Le quería preguntar, no preguntar, sino que compartamos el hecho de nosotros, Marco y yo y otras personas, amigos de nosotros, hemos empezado a incurrir en lo que es el deporte en sí, o sea, tanto el gimnasio, la bicicleta, y para mí todo eso ha hecho que las cosas funcionen mejor. Quisiera saber cómo ha sido su experiencia, porque usted es un poco más nuevo en esto, ¿no? O sea, en lo del gimnasio y todo lo demás. ¿Cómo ha sentido que eso le ha aportado en lo que es la empresa, usted, su vida? Porque al menos a mí me ha ayudado un montón, pero creo que nunca hemos llegado tan a fondo de los cambios que han habido. Y de alguna manera, si nosotros hablamos de esto y alguien lo llegase a escuchar, tal vez hace clic también. O sea, es parte de uno de los sueños que tenemos en este podcast, ¿no? De que en algún momento nosotros hablemos algo y a alguien le haga clic. Entonces, Marco, ¿cómo ha hecho clic o cómo ha cambiado el éxito como persona el hecho de empezar a hacer deporte? Bueno, en mi caso, alguna vez, bueno, ha cambiado demasiado, ¿no? Eh, Justamente estaba haciendo un video una vez cuando empecé este proyecto, se puede decir, ¿no? Estamos hablando por video se refiere No, no, a no, del no, 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 negocio. no, no, no. O sea, estamos hablando de como un diario. Ah, ok, ok. Ok, entonces, y me hace repensar que en ese video comenté acerca de que uno quiere lo mejor para su empresa, ¿no? Ujú. Los mejores carros, las mejores máquinas, los mejores videos.
Ambiente. El mejor uniforme, el mejor de todo. Pero si físicamente no estamos bien, ¿de qué nos sirve todo eso? Porque cada empresa tiene que correr sin el dueño, ¿no? O sea, no podemos... pero en este caso, estamos emprendiendo, ¿no? Entonces, tú eres el motor de toda la empresa. Entonces, ¿de qué me sirve tener la mejor troca? ¿De qué me sirve tener la mejor máquina si mi motor está malísimo? Entonces, una vez platicando con usted y dice, es que no voy a ser millonario y he jodido de salud, ¿no? Eso fui yo, ¿verdad? Sí, claro. Me dijo, entonces, puta madre, dije yo, tiene razón el muchacho, ¿no? Porque uno quiere superarse y llegar al éxito, pero enfermo, papá. O sea, qué mal para mí, para mi familia, que logré llegar a lo máximo y solo me quedan 4, 5, 6 años de vida porque tengo una diabetes, tengo un X, tengo el otro. Ya. Entonces, mi mamá, y bueno, mamá, te quiero mucho. Solo mencionó al papá como 7 veces. Sí, va. Saludos. Mi mamá me decía, Marco, tienes que bajar de peso. Marco, tienes que bajar de peso. Marco, tienes que bajar. Hasta un punto de que una vez llorando me lo dijo. Y le dije, mamá, tranquila, hombre, todo está bien. O sea, pero no estaba bien. Entonces, decidí, o sea, gracias a usted, porque usted es un gran amigo. Tengo otro amigo que también me ayudó mucho en esto. Y dije, yo creo que es suficiente, ¿no? Eso fue en noviembre. Y bueno, le iba a mandar el video a usted cuando ya estuviera bien delgado, pero se lo voy a decir ahorita. Esa vez usted se fue para Honduras. Sí, se fue para Thanksgiving, creo. Creo que fue para Thanksgiving. Pero yo lo vi en una historia que usted puso de que estaba entrenando, ¿no? Entonces dije, pues, como que aquí algo, ¿no? Y yo le dije, mire, porque usted hizo un comentario o en el post lo dijo, yo aquí y tú cuando mañana. No sé si me lo tiró a mí o se lo tiró a alguien más. Era para Henry. Era para Henry. No, Okay. broma. Y vi que en ese transcurso de su viaje, usted fue a varios lados a correr o a caminar o no sé qué es lo que hizo con sus amigos. Entonces dije, yo quiero ir a hacer algo, ¿no? Porque ya estaba demasiado gordito, pero no tan gordito, gordito de amor. Entonces, decidí hacer eso. Yo anteriormente he hecho ejercicios o he hecho dietas, he hecho de la dieta de la luna, que me ha funcionado muy bien. Siempre me amanezco la luna llena y de repente es luna, media luna y así. Pero bueno. Como una montaña rusa. Como una montaña rusa. Siempre me ha funcionado la motivación entre amigos. Y creo que y eso creo que llega al punto de empresas también. Algunas veces uno ve redes sociales y uno se inspira a tal persona y uno quiere ser como la persona. ¿Entiendes? Entonces, hay mentores. Obviamente hay empresas que tú quieres seguir, pero hay empresas que tú no quieres seguir. Pero en este caso, lo del gimnasio fue algo que dije, bueno, yo quiero hacerlo también. Tanto por mí, por mi familia, por mi empresa. Y es algo de que tengo que hacerlo. Entonces, obviamente, le mandé mensaje y bueno, de ahí surgió. Yo siento que una de las frases que a mí me gusta mucho y me gustaría repetirla, no sé de quién es, ¿verdad? Pero vamos a robarla o no sé. De que decía de que normalmente la gente dice de que está dispuesta a morir por su empresa o morir por sus hijos, ¿verdad?
pero al final del día, ¿por qué no vivir bien para su empresa y vivir bien y saludable para sus hijos, ¿no? Es algo que sería lo ideal, sería lo mejor, sería el ejemplo. Claro, es una cuestión difícil, son situaciones que hay algo que hace clic, ¿no? Yo entiendo que no es tan fácil hacerlo porque son las incomodidades que hay. Y ¿sabe qué es lo bueno? Que cuando uno se incomoda salen muchas cosas buenas. Le voy a poner un ejemplo. Después del episodio 1 del podcast, antes de eso para mí estaba como muy difícil esto, ver la cámara, hablar con la cámara. Y de esto le puedo hablar de miles de situaciones, ¿no? Pero ¿a qué quiero llegar? Después de haber hecho el episodio 1, para mí fue tan fácil ya incomodarme y ponerme a hacer comerciales acerca del negocio. Claro. Entonces esto aplica también cuando uno ya empieza a ir al gimnasio, cuando uno abre para nuevos temas. Porque ser emprendedor, Marco, al final del día no es solo, hago bien el trabajo y cobro. No, conlleva muchísimas cosas. ¿Y a qué quiero llegar con este punto? Cuando uno va conociendo de nuevas cosas, bicicletas, libros, cuestiones de que lo van a hacer salir adelante, digamos, pero también lo van a hacer coincidir en conversaciones que lo van a ayudar a nutrirse. Claro. Por ejemplo, el otro día yo le comentaba a usted y creo que le comentaba a Mister y a Ronald de que me encontré con un cliente, uno de los libros que yo andaba en la mochila, pues él lo vio y me dijo, estás leyendo este libro, y esa conversación llevó a muchas más conversaciones. Entonces, eso abrió un campo que ya no solo es como el hecho de hacer negocio, igual, o sea, el tema de salud, estábamos hablando del gimnasio y de cuestiones así. ¿A qué quiero llegar? También cuando uno busca como mejorar uno mismo, va a encontrar ambientes en los cuales hay personas que están pensando igual que uno. Pero no solo uno tiene que pensar egoístamente, también eso transferirse a las personas que quisieran como ese gancho de ayuda, como ese alguien que les dijera, sí podés ir al gimnasio, sí podés aprender inglés, sí podés leer un libro. O sea, son tantas cosas que uno tiene poder en la palabra, digamos. Entonces, esa es una de las razones por las que existe este podcast, ¿no? Entonces, es lindo que haya llegado al deporte. O sea, para mí es un orgullo verlo a usted de las metas que ha logrado en cuanto a su físico. Y quiero decir que al final es puro mérito suyo, pues. O sea, tal vez uno puso ese granito, ¿no? O quitarle esa piedrita. Pero al final el que luchó y el que está con eso es usted. Y usted siente que hay una diferencia en cuanto a cómo funciona, tomando el tema empresarial, ¿no? El marco de hace tiempos que no estaba en el deporte, no estaba cuidando de sí mismo versus el marco de ahorita. ¿Usted siente que hay una diferencia fuerte? Y hablando por mí, antes de darle la palabra, yo sí siento una diferencia fuerte. O sea, yo siento que yo soy dos personas distintas cuando la maquinaria funciona bien y la maquinaria funciona mal. Bueno, yo quiero decir algo, que lo que usted menciona es lo mismo que pasó en el emprendimiento al principio. ¿Por qué? Porque es un desorden total. Es un desorden total. ¿Por qué? Porque no sabes qué hacer. O sea, estamos hablando del tema de mi primer trabajo. Yo llegar a un lugar de trabajo, yo no sabía lo que estaba haciendo. Estaba confundido. Había un sinfín de preguntas. Lo mismo puede pasar cuando uno está, se puede decir la palabra obeso, y no saber qué hacer. Es un desorden total. O sea, entonces, todo es un círculo de cómo es una empresa saludable a una persona saludable. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque todo es igual. Una empresa nunca va a crecer si no hay una disciplina financiera. Si no hay una... No funciona, compre nuevo. Todo nuevo, todo nuevo. ¿Por qué no reparar? ¿Me entiendes? En una empresa yo no puedo comprar todo nuevo todos los días, porque si no me voy a llevar a un problema financiero. ¿Me entiendes? Entonces,
lo mismo es con la dieta, o lo mismo es con la salud de uno. Si no hay por decirte, ser estrictos o ser constante, la consistencia, no poder bajar el peso. Entonces, ese es el punto donde voy, que todo va en el mismo círculo. En el mismo círculo porque como empresa no podemos seguir un desorden y creer que vamos a volvernos millonarios en 5 años. Porque si no estás tú aplicado a buscar trabajos, aplicado a hacer trabajos de calidad, si no estás aplicado a buscar el mejor empleado, si no estás aplicado para de una cierta manera invertir en las cosas correctas de tu empresa, nunca vas a tener el éxito. Entonces es lo mismo con la salud de uno. O sea, es un desorden. Porque ahorita podemos hablar de dietas. El otro día hablábamos de operaciones estéticas, de otras cosas, de otros suplementos que existen. Pero de nada sirve a tener todo eso si no tenemos una educación, cómo comer, cómo vivir mejor. ¿Me entiendes? Entonces, de eso va de la mano. De eso va de la mano porque tenemos que ser más constantes, más disciplinados para poder llevar a lo que se llama del sueño al éxito. Claro, claro. Entonces, esa es la parte que le digo, que van de la mano. Y siento de que de aquella persona que está allá afuera tiene que llevar ambas partes juntos. ¿Me entiendes? Porque ahí tiene que haber disciplina. Tiene que haber una disciplina financiera, tiene que haber una disciplina personal y tiene que haber una disciplina en total, ¿me entiendes? Claro, de hecho es lo básico, pues la disciplina es lo que forman las bases de lo que va a ser el negocio, ¿no? Sí cabe destacar que no todo es como muy blanco y muy negro, ¿verdad? Hay muchos factores que pueden conllevar a que las cosas no funcionen como uno quisiera, aunque uno haga todo bien, ¿verdad? Cada quien tiene su historia en ese sentido, pero el hecho de llevar las cosas de manera correcta lo va a llevar en algún punto. En algún punto va a haber ese clic, ese momento, ese tren de la oportunidad. Yo siempre he dicho de que uno debe estar preparado. Me explico, o sea, uno debe de irse moviendo un poco adelante porque el tren de la oportunidad no le dice a usted, Marcos, va a estar listo la otra semana. Sí, ahí paso. Es como, va a pasar y uno va a decir, pucha, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro. Y siento que uno sí debe estar siempre con eso, pues de estar listo para esa oportunidad. Y a veces pasan cosas en el negocio. A mí me ha pasado mucho de que no se me dan las cosas hasta que mágicamente estoy preparado. Es un sentimiento bien extraño porque me ha pasado como 3, 4 veces que las cosas no se me están dando, pero luego me doy cuenta de que no estaba preparado. O sea, si en ese momento hubieran llegado, creo que no hubiera sabido qué hacer. Claro. Entonces es como ese camino de interesante, loco, de que las cosas funcionan, a veces no, y que todo se va acomodando. Pero quiero decir, esto va de la mano con el hecho de trabajar el día a día, ¿no? Claro. No es que usted va a estar acostado en la casa y las cosas van a pasar, ¿no? Pero sí es loco, es loco, es loco. No sé si usted recuerda algún momento en el que usted fue como que decía, ¿por qué en este momento no pasa? Y de repente se dio cuenta al tiempo después de que era porque no estaba preparado. Eso sería como una historia muy larga, pero lo voy a contar la parte más fácil. Ok. Bueno, ¿qué le diré yo?
Yo quería empezar mi empresa hace 21 años atrás. El plan perfecto. El plan perfecto, 21 años atrás. Yo iba de puerta en puerta tocando, busca que su jardín fuera mejor. Me noto que tiene mucha hierba, le podríamos poner mulch, le podemos poner esto, poner lo otro. Y la gente me cerraba la puerta en la cara. Alguna gente, sí, dámelo por supuesto. Pero yo como no sabía nada de precios, yo no sabía nada de los rótulos que dicen no solicited. Y yo no sabía nada de eso. Yo tocaba la puerta y me presentaba como tal persona, me presentaba como Marco, que si había algún servicio que yo les quisiera dar. Entonces, recuerdo que una vez yo trabajaba de mesero en una empresa aquí en Estados Unidos. eh, Ahí le pagan uno cash. Y me acuerdo que esa vez fue un jueves. Entonces ya tenía un poquito de dinerito aguardado, ¿no? Pero yo dije, bueno, antes de ir a trabajar, yo voy a empezar a tocar puertas. Y más de alguien me va a abrir. Y me va a dar trabajo. En nombre de Dios, todo va a salir bien. Porque ya tenía una hija que en aquel entonces tenía un año, que es Ana. No, perdón, tengo 10 empleados. Mi hija es uno de mis empleados. Es cierto, no me acordaba de eso. Entonces, Ana tenía un año. Entonces yo tenía, bueno, yo como padre joven, tenía 18 años, tenía que buscar trabajo, ¿no? Entonces, recuerdo que esa vez, saliendo del vecindario, me siguieron 2 policías. Y bueno, me pararon, me registraron el carro y le dijeron que yo andaba mirando garajes y queriendo abrirlos. Y yo dije, pues yo en ningún momento, ¿no? O sea, yo lo que estoy buscando es trabajo. Si quiere, le dije al oficial, mire, aquí tengo mis papelitos donde estoy buscando trabajo. Tengo este dinero cash porque soy mesero. Sí, pero están diciendo que te está robando las cosas. Digo, pues usted tiene tu derecho de registrar mi carro. Y no hay necesidad de hacer eso. Pero nomás ya no sigas, ya no vayas a tocar las puertas. Wow, en ese momento, papá, me agarró la llorona. Ya no quise. Yo dije, yo ya no voy a emprender, ya no quiero hacer esto. Voy a ser un simple empleado porque, imagínate, o sea, el enemigo de una cierta manera diciéndote, Marco, no es el momento. Entonces, estuve rondando por varios lados, pero hoy en día creo que Dios quería que aprendiera del negocio. ¿Por qué? Porque de ahí del restaurante donde trabajaba, conocí a un viejito. Y el viejito me dice, ando buscando a alguien que me limpie mi casa, mi jardín. Y trabajé con él por mucho tiempo. Me traje a mi papá conmigo. Trabajamos con él. Y él antes de morir me recomendó a otra empresa. Y de esa empresa me acuerdo que ganaba $10 la hora. Pero yo me sentía orgulloso ganar $10 la hora. En esa empresa yo dije, yo tengo que aprender acerca de las plantas. Y obviamente estaba trabajando con muchos americanos y me miraban como un poquito no muy bien por en aquel entonces tal vez el latino tal vez no era muchos acá, ¿no? Y aprendí mucho de plantas, aprendí las plantas, aprendí muchas otras cosas. Entonces, de ahí fue donde surgió, yo quiero más, yo quiero más. O sea, ganaba $10, pero yo quería más. Entonces, yo le fui al jefe, le dije, mire jefe, yo ya puedo manejar el Bobcat, yo ya sé echarle agua a las plantas, ya me sé las plantas. Y me dice él, ¿y cuánto quieres tú ganar? Y yo le digo, pues por lo menos unos $13. Y me acuerdo que se rió en mi cara
Y me dijo, tú no vas a ganar ese dinero acá. Y dije, bueno, ¿seguro? Dice, sí, dice, yo nunca te voy a poder pagar eso. Y se rió como una manera muy sarcástica. Y dije, bueno. Pero imagínense, si yo hubiera sido aquella persona que, ay, no me van a pagar más, entonces me voy a quedar así. Entonces, no, yo fui a buscar a otra empresa, hice mi entrevista y me dijeron, te vamos a pagar a 15 la hora. $5 de lo que ganaba. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar a esto? Que trabajé 2, 3 empresas antes de hacer mi empresa. O sea, pasaron más o menos que unos 10 años para que yo pueda emprender. Entonces, ya no se me hizo tan difícil porque en la empresa donde trabajaba ya manejaba más plata, entre comillas. Pero no, ¿me entiendes? Pero no es el mismo marco de hace Claro. 2001 a marco, bueno, no, perdón, del 2006 al marco de 2026, 20 años después. Y sabe, o sea, también es el hecho de que, ¿qué hubiera pasado si una de esas puertas le hubieran dicho que sí? ¿Y ahora qué? Pues claro, hay un sinfín de cosas, ¿no? Sí, o sea, tal vez uno no está preparado y al final uno en el momento se lamenta, pero Yo paré hasta en California, desde que emprendiendo, y nunca, o sea, no se dio. no era No el se dio. momento. No era el momento, pero creo que ya después surgió no la necesidad, no que las ganas de seguir para adelante. Por lo mismo de que el tema que usted dijo, no me concentré que porque ganaba $10 me iba a quedar con los $10, sino que fui por más y fui por más. Y eso es lo que le digo a mis empleados: trabajen, aprendan y así mismo va la plata. Porque a mí no me conviene o a mí no me sirve de yo ser el mejor en la excavadora y mis trabajadores no. Porque algún día me tengo que ir a ver un proyecto y ¿quién va a manejar la excavadora? Apréndanla. Por eso yo les compro excavadoras, les compro máquinas, todo eso, para que ellos aprendan, para que se les haga la vida más fácil, ¿no? Y también para uno, Marco, porque también uno tiene que aprender un montón de cosas e irse a lugares incómodos. Porque usted mencionó, yo no puedo ser el mejor en la excavadora, ¿verdad? Pero me imagino que en algún momento también usted se vio en una situación que no era el mejor en hacer un negocio, que no era el mejor en hablar con una persona, que no era el mejor en saber sobrellevar una plática, ¿no? Entonces, también va esa parte, pues, de también, ya cuando nos salimos de la operación o de lo que conlleva, no es ya soy el jefe, Claro. sino ahora, como jefe, yo voy a ser el mejor en ir a negociar, como jefe yo voy a ser el mejor en saber contratar, cómo yo voy a ser el mejor en cuidarme, en mostrar de que soy la imagen de la empresa. O sea, son muchísimas cosas. O sea, también cuando uno logra ese éxito, también vienen otros éxitos y después de esos éxitos vienen otros éxitos. Porque si a mí me pregunta hacia atrás, yo estoy en uno de mis éxitos ahorita, pero ya no lo es. Es como esa... Ahora el suelo es otro, el techo es otro, luego el suelo es ese, el techo es otro. Entonces, es una de las cosas interesantes de cuando uno tiene esa hambre de emprender, ¿no? Claro. Y es, como vuelvo y repito, ya estaba diciendo, es una locura, ¿no? Claro. Sí, no, es es algo muy interesante, pero bueno, como le digo, podríamos contar muchas anécdotas. Pero usted sabe, el emprender es hermoso. Es basado en la disciplina, es basado en la consistencia y es basado en lo que uno hace del diario, ¿no? Entonces, con lo que es la disciplina del gimnasio y todo, ¿no? Entonces, creo que, como le digo, podemos hacer muchas cosas. Podemos hablar de muchas anécdotas, ¿no? Ahorita, antes de cerrar,
Porque recuerdo que mencionamos las personas que han sido parte del proceso, ¿no? Claro. Y me gusta mucho una frase que menciona Burgos, creo que se llama, el que habla de Franco Escamilla. No sé si conoce a Franco Escamilla. Ajá, sí, claro. Entonces, la voy a buscar para decirla tal y como es. Vamos a ver. Entonces, a como yo lo veo, para todas esas personas que estuvieron con uno, creo que una de las maneras sería que el agradecimiento es la memoria del corazón. Entonces, yo me quedo con eso por todas las personas que han estado ahí. Y dentro de la conclusión de toda esta plática, también si hoy me pongo a pensar cuál sería el sueño del éxito de hoy, yo diría que sería ser la empresa donde todos quisieran trabajar. Ese es el sueño del sueño al éxito de hoy de Ricardo. No sé cuál es el sueño al éxito hoy de Marco, cuál es su cierre el día de hoy. Claro, ese sería el sueño mío también. Me lo está copiando. Sí, claro. Si quiere trabajar con Annabelle Landscapes, llámame al 615-618-5776. Y no llamen a este compadre. Bueno, fue un gustazo. Los queremos mucho si llegaron hasta acá, agradecidos. Y pues estaremos esperándolos en el tercer capítulo. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos. Bye. Gracias por todo.